Buenas tardes, hace un frío que pela. Hoy he decidido hacer otro vlog porque hoy es el día del estreno de una zarzuela, la primera zarzuela en la que participo, y creo que os va a resultar muy interesante ver las cosas desde dentro, que normalmente no se enseña o no se suele enseñar. Que si vestuario, que si maquillaje. No creo que me deje grabar nada de escena, porque primero es el día del estreno y segundo, como que es todo secretismo hasta que no pase esta semana, pues las funciones y tal. Pero bueno, os voy a intentar enseñar lo máximo. Más que bailar figuro, así que no estoy nerviosa. Y nada, os presentaré a mis compañeros, a las maquilladoras. Seguro que aparece alguien por ahí, algún solista. Nada, a ver qué tal se nos da el día. Uy, el sol. Hala, nos vemos en un ratito dentro. No estamos nerviosas, ¿no? No estamos nerviosos. ¿Por qué va a salir todo tan bien? ¿Qué te digo? Nos vamos a peinar y a maquillar, ¿no? Sí, aquí, estas profesionales. Y nos van a poner una peluca que vais a ver luego, que son dos Cambio. Esto montón es de rizos. el antes, El antes con ojeras. y el después. El después. Pues antes de vestirnos voy a explicaros un poco de qué va la zarzuela. Es una zarzuela cómica y va de un rey al que lo tienen engañadísimo. Es un rey que acaba de llegar al trono y lo tienen engañado. Piensa que su país va muy bien y en realidad no va tan bien. Entonces lo que hace el hombre este es, pues si va todo tan bien, me voy a dar un paseo por mi país. Y en esto se encuentra con una chica, se enamora, bueno, hay una serie de problemas porque eso, van los consejeros pagando a los pueblos para que hagan fiestas, para engañar al rey, etcétera, lo reclutan para ir a la guerra, él se escapa, bueno, pasan una serie de cosas, pero al final lo de siempre, triunfa el amor. Se casa con la chica campesina y tal. Entonces, el vestuario que vamos a usar, pues primero vamos de cortesanas con el pelucón que nos vamos a poner ahora, un vestido de fiesta, que cada una tiene el suyo, el mío es este marrón de aquí. Luego, como nos vamos al pueblo, pues vamos de campesinas, con una falda así como muy Agatha Ruiz de la Prada. Luego, cuando volvemos a Palacio, bueno, porque han pasado una serie de cosas, hay un perro por ahí que creen que está rabioso, no sé qué. Entonces vamos de pajes de la corte y nos ponemos un frac, que bueno, está aquí todo, que si la camisa, la chaqueta, el pantalón, no sé qué. Y luego volvemos a ir de cortesanas otra vez con el pelucón. Más o menos es eso. ¿Queréis decir algo más, chicas? ¿Lo he dicho bien? Aquí con... ¡Ah! Con este señor que está muy loco. Soy Freddie Mercury. Ya quisiera ser Freddie Mercury. Pues Oye, la verdad. no tengo nada contigo. Que nada, que ¿Qué me voy a esperabas? poner la peluca. Me han puesto una tiara nueva Hombre, preciosísima, ¿eh? y mola que te cagas. Estás... Bueno, entre que la peluca mola y que me han puesto una diadema que mola más. Sí. Qué guay. Bueno, esta pluma está Ya, un poco discordante. Ya lo sé. Porque en vez de cosérmela para afuera, me la cosieron para adentro. Entonces, o se mata conmigo. Porque tendría que quedar aquí. Tendría que quedar, sí, ahí en el hombro. Que te pongan aquí un equilibrio. Ya. No falta ni encontrar la aguja. Está ahí. Eso lo tuviera ahí. Tráeme la peluca. Qué bonito esto. Te cojo. No, sí, da igual. Pero aquí, afloja el pelín. Lo afloja.
pasar bien. Nada, que nos vamos a por ello. A por ello. Luego tenemos que volver a cambiarnos de campesinas. Pero nada, eso ya es otra cosa. Pero si eso ya lo dijiste. ¡Sí, ya lo dije! Nada, vamos a ello. A ver qué tal sale esta primera parte. Vamos a volver de la primera escena. ¿Qué tal? Muy bien, le hemos pasado muy bien, ya ha salido bien. Se nota cuando hay público y cuando no lo hay. Se nota muchísimo. Se nota un montón. Nos motivamos mucho más. Sí. Yo canté, ¿tú cantaste? Yo un poquito. Al final me animé a cantar, sí. Mira, nos llaman ahora. Ahora vamos a... Ya hemos hecho las presentaciones en la corte. Ahora vamos a ver si linchamos al pobre alcalde de nuestro pueblo, que nos tiene en ascuas porque no hay dinero. Ahora menos en Canarias. Bueno, pues ya hemos linchado al alcalde. Por poco hace una piscina en vez de un prado con hierba. Casi hace una piscina el hombre. ¿Tú lo viste? No, la verdad que no lo he estado mirando. Que he soltado mucha baba. Es que suelta Como el mucha otro baba. día, tío. Es que suelta la baba además. Pero eso es de cantar. Sí, es de cantar. Pero a mí me hace mucha gracia. Vaya, nos van a volver a llamar. Sí. Pues nada, ahora va la escena que menos me gusta a mí. Que es la más ¿Qué es? bailada. Para lo que estamos aquí, para bailar. Sí. Pero no nos gusta. Porque es una mierda. Porque... No, no es una mierda. Porque esta bailamos... es bonita, me consta. Sí, está guay, pero bailamos en una hierba que es como de 2 cuartas de alto. Que no es hierba tampoco, es como de goma espuma. Y es un poco un asco. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Hasta ahora muy bien. Quiero pizza y postre, Sí, no es y porque un la- poco no, es sidra. Quiero salir de noche y estar borrachilla. Oye, me Yo gusta, me muevo de bar en bar buscando ¡No, hombre! chorro. ¡No, hombre! ¡Mujer, se trata de que rime! Es que la rima la tengo en el culo, Bueno, ahora viene el momento preferido de todas, que es cuando vamos de pajes con el frac. Somos todas un poco repipis, pero muy masculinas. Bueno, después de la escena de los pajes, que es cuando vamos de frac, que casi no nos da tiempo a hacernos fotos ni nada, nos hemos vuelto a poner estos pelos tan estupendos y los vestidos lentejuelosos. Ahí está Lucía. No, Paula. Ah. No la veo. Nada, para hacer el final, digamos que ahora es cuando vienen las embajadas a presentar a las princesas para que el rey escoja mujer y esas cosas. Y nada, es cuando él dice, no, que yo me caso con esta mujer y tal. Y fin, se acabó. Así que prácticamente estamos terminando. Un poco cansados, tenemos hambre ya todos. Y nada, esperemos que todo termine bien. El público de momento se ha reído, ha soltado algún bravo, lo cual siempre es positivo. Y nada, suponemos que todo está saliendo muy bien. De momento, al menos por nuestra parte, ha salido todo bien. Y nada, nos queda el final nada más. Bueno, fin del día de estreno. Salió todo muy bien, la gente mucho bravo. Hubo gente que se rió, lo cual está guay. Y nada, algo que decir. Aplaudieron mucho. Demasiado. Yo ya estaba cansada de saludar. Pues nada, nos vemos otro día. A ver, que alguien camine por ahí abajo. Que se vea que estamos arriba del todo. Hemos subido 5 pisos y otros 2, 7. Qué chachi. 7 pisos de altura.
Decid hola. Hola. Besitos, besitos, besitos. Tucu, tucu.